designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La señora presidenta de la Asamblea Nacional insiste nuevamente en otorgar el uso de la palabra a la asambleísta Joana Moreira, a quien ya vemos en su curul y ya está lista para dirigirse ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Joana Moreira, representante de la provincia del Oro. Señora presidenta, señores y señoras asambleístas que hoy se encuentran en el Pleno de esta Asamblea Nacional, esta sesión realmente es muy importante para el pueblo ecuatoriano, pero sobre todo para las víctimas de violencia sexual, para las niñas, adolescentes y mujeres que por primera vez en este pleno de esta nueva Asamblea Señores Nacional, asambleístas, por favor tomar asiento y atender a la ponente, a la asambleísta ponente. Por favor, ubicarse en cada uno de los curules y por favor atender la ponencia de la ponente. El llamado al orden que realiza la titular de la legislatura, quien ha solicitado que se preste atención a la exposición de la asambleísta Joana Moreira, quien continúa en su intervención ante el Pleno. es muy importante que podamos prestar atención, quizás, y de hecho a la única intervención que vamos a tener el día de hoy acerca de esta propuesta de ley. Propuesta que justamente busca enfocar a las víctimas de violencia sexual. Solo les pregunto una cosa, compañeros asambleístas. ¿Les han preguntado a sus hijos, a sus hijas, qué piensan de este proyecto de ley? ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si su hija de 9, 10, 11, 12 años es violada y está embarazada? ¿Pueden ver el rostro de sus hijos en este momento? ¿Pueden decirles, mirando a los ojos, que les obligarían a continuar con un embarazo que ellas no desean? Si no es el rostro quizás de esa pequeña niña, de su niña, de sus hijos que están pasando por esa situación atroz. Si no pueden mirarlos a ellos, tal vez podrían mirar a otras víctimas de violencia sexual. Quizás podrían regresar a ver a aquella niña de 11 años que ha sido forzada a continuar con una maternidad y ahora está una niña cargando a otra niña. Esta sesión podrá cerrar un gran ciclo sobre el debate de los derechos. Compañeros, esta sesión podría cerrar un gran ciclo de debate de los derechos de las niñas, mujeres, adolescentes víctimas de violencia sexual. Y por eso es tan importante, porque hemos venido realizando un proceso exhaustivo durante varios meses, desde la Comisión de Justicia, desde la presentación y la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional, pero sobre todo estamos justamente dándoles una oportunidad de decisión. Nada más. Esta ley no obliga absolutamente a ninguna víctima de violencia sexual a realizarse una interrupción del embarazo. La única posibilidad que le da este proyecto de ley es el de tomar una decisión, el cual no han tenido antes, en el cual eran o criminalizadas, perseguidas, obligadas a la clandestinidad, obligadas a ir a un lugar en donde muchas de las ocasiones no iban a poder salir. Claro, para quienes siempre hemos sido abandonados de esta sociedad y para quienes no tenemos los recursos económicos para ir a una clínica privada o salir del país en donde está obviamente permitido el aborto. Las víctimas van a poder acceder a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, sin que sean criminalizadas por el derecho penal ecuatoriano, en condiciones dignas, porque es lo que querimos y creo que es lo justo para todas nosotras. Desde abril del 2021, en Ecuador nunca más se podrá criminalizar
a una víctima de violencia sexual por acceder a servicios de salud pública para poder realizarse una interrupción del embarazo. Es una lástima realmente que las anteriores asambleas, tanto en el 2014 como en el 2019, no se haya dado paso a la despenalización del aborto por violación. Lo que le da un gran momento en la historia de nuestro país, en la historia del mundo entero, a esta nueva Asamblea Nacional, que hoy debate sobre los derechos de las mujeres víctimas. Sin embargo, luego de estos dos acontecimientos en la historia de nuestro país y en la historia del Parlamento ecuatoriano, en la que no se ha podido aprobar justamente esas reformas al COIP, la Corte nos da la oportunidad histórica en nuestras manos, compañeros asambleístas, de poder garantizar uno de los tantos derechos de las víctimas de violencia sexual. Insisto, no es el único, porque el Código Orgánico Integral Penal y el Código Civil siguen teniendo bajos niveles de cumplimiento de los estándares de derechos humanos de las mujeres. También están los derechos de las medidas de acción afirmativa, pro de la resiliencia, el derecho a recuperar el buen nombre después de quienes se nos acusa de provocar, de no defenderse, de no denunciar a tiempo, de mentir y de cuántas barbaridades, lamentablemente, que estamos siendo expuestas las mujeres. Muchas veces los dicen los propios operadores de justicia, que por suerte cada vez son menos gracias al trabajo de las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, personas trans, feminismos, disidentes, entre otros. Este debate definitivamente ha fracturado a esta Asamblea Nacional y nos ha puesto quizás en tres fragmentos. Quienes están en contra de la penalización del aborto, quienes están obviamente a favor de que se siga o que no se permita que las mujeres, adolescentes y niñas puedan decidir, y quienes se encuentran en el medio, quienes no han tenido alguna postura, pero hoy por hoy es el momento de que tomemos un lugar en la historia de nuestro país, en la historia de la defensa de los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por eso justamente les preguntaba a compañeros asambleístas si han tenido la oportunidad de conversar con sus hijos, si les han preguntado qué pensamos los jóvenes en este momento de la historia, que muchos de nosotros son quienes les han dado la posibilidad de hoy estar en ese curul sentados. ¿Qué piensan sus hijos sobre su posición en este momento en la Asamblea Nacional? En este momento en el Pleno, a través de su asignación de votos, deja hitos históricos. Primero, cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional que se ha esperado 83 años. El segundo, aprobar una ley que ha sido debatida democráticamente bajo mayores estándares y pluralidad del debate posible. Hemos escuchado absolutamente a toda persona que ha querido ser escuchada en la Comisión de Justicia. Independientemente de posiciones personales que tengamos los asambleístas, no se le puede tachar a la Comisión de Justicia que no hemos permitido justamente un debate democrático. Y tercero, mostrar que la función legislativa, con voluntad del variado abanico de posturas, podemos llegar a acuerdos a favor de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata, mujeres en general que han sufrido violencia sexual. La Asamblea Nacional tiene una gran responsabilidad porque llegar a acuerdos es parte fundamental de todo parlamento para dar viabilidad al desarrollo progresivo de los derechos. Como lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 61, inciso 9, como ponente debo informar los artículos que la Comisión ha realizado cambios para presentar en este Pleno. Señor Secretario General, por favor, señora Presidenta, si considera pertinente, para que el señor Secretario nos pueda ayudar a leyendo justamente los artículos en los que se realizó las reformas para el texto final, para que obviamente tengamos la certeza de lo que hoy vamos a exponer y lo que hoy me
manifestar el Pleno de esta Asamblea Nacional y el pueblo ecuatoriano es efectivamente lo que consta en este texto final. Señor secretario, los artículos son artículo 19, artículo 20, artículo 25, que son en los que se han realizado cambios en este último debate de la comisión. Señor secretario, proceda. Aprovechamos también estos segundos para saludar a Belkis Sánchez, que se integra a la transmisión de Asamblea en Pleno. Belkis, buenos días. Diana, ¿qué tal? Un muy buen día. Buenos días, amigos. Vamos a escuchar al doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, dar lectura a los textos que ha solicitado la ponente del informe, asambleísta Joana Moreira. Decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, considerando las características especiales de cada grupo etario y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, existirán los siguientes plazos. 1. Al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. 2. Al tratarse de mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta 20 semanas de gestación. 3. Debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará lo dispuesto en la guía práctica clínica denominada Atención del Aborto Terapéutico, expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de salud luego de los exámenes correspondientes y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación. Señoras asambleístas, ese era el artículo consignado en el informe para segundo debate. La observación emitida en el debate fue que definitivamente este artículo es el que mayor controversia ha despertado y ha servido de discurso en muchos de los casos en la discusión en contra del proyecto de ley, por lo que es necesaria la modificación. En tal virtud, la propuesta del texto final del artículo 19 es la que me permite dar lectura a continuación. Propuesta final, artículo 19, plazo. A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será hasta las 16 semanas de gestación. Excepcionalmente, considerando las características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. Debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observarán y cumplirán las mejores prácticas médicas. Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por la ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación. Para evitar que los actos administrativos tengan efectos de dificultar los trámites, la presentación de cualquier centro de salud de niñas, la presentación en cualquier centro de salud de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades y personas gestantes tendrá una acción suspensiva sobre los plazos. Respecto del artículo 20, en relación a los requisitos, la observación realizada en el debate fue que el nudo crítico es que supuestamente no existiría una investigación y el violador quedaría libre por la ley. Sin embargo, se considera que pretender plantear a estas alturas algún requisito sería darle curso a quienes siempre dicen que tuvieron la razón. Además, se ha justificado hasta la saciedad que imponer requisitos es revictimizar y que el problema ha sido solucionado con el formulario único. Se debe tener en cuenta que el plazo máximo para que la Fiscalía conozca el caso debe reducirse de 48 a 24 horas, así como existe un vacío en el inciso tercero, pues se indica que en caso de menores de 14 años no existirá un formulario, por lo cual es necesario puntualizar el punto. En tal virtud, señores asambleístas, procedo a dar lectura de la propuesta final del texto de votación en relación al artículo 20, requisitos. Si después del proceso donde se proporcione información a la niña, adolescente, mujer y persona gestante víctima de violación sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, esta última manifestare su decisión de hacerlo, el personal de salud pondrá a su disposición el formulario único para la interrupción voluntaria del embarazo. A efectos de no incorporar barreras legales o socioeconómicas a las víctimas, el formulario no tendrá costo alguno. En el caso de que la persona gestante desee interrumpir su embarazo sea menor de 18 años, no se requerirá ningún formulario. Inciso tercero, eliminado.
Todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, independientemente de si son públicos o privados o de su nivel de atención, deberán contar con formularios disponibles en braille o contar con otros sistemas y herramientas tecnológicas adecuadas. En el caso de que las personas tengan una discapacidad sensorial auditiva, el establecimiento de salud asegurará que aquellas puedan acceder a un intérprete de lenguaje de señas, preferiblemente que sea mujer. En el caso de las personas que pertenezcan a comunidades, pueblos y nacionalidades, los formularios deberán estar traducidos al quichua y al shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. En las provincias donde exista población indígena, los hospitales y establecimientos médicos tendrán solicitudes disponibles en los idiomas ancestrales que correspondan. El formulario podrá realizarse de forma verbal o escrita. En todos los casos, el personal reducirá a un documento escrito el formulario de interrupción voluntaria del embarazo por violación de forma inmediata. Las personas que no sepan firmar podrán estampar su huella digital en el formulario. Bajo ningún concepto se requerirá denuncia, examen o declaración previa alguna de la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de la violación. En aquellos casos donde exista una denuncia y esta haya sido interpuesta previamente y siempre que la víctima tenga este documento consigo, la o el médico tratante procederán a anexar este documento al formulario con fines meramente informativos. Inciso final. Para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad mediante el formulario único, todos los casos serán puestos en conocimiento por el establecimiento de salud en el plazo máximo de 24 horas a la Fiscalía, quien procederá a su investigación y sanción. Por último, asambleístas, el artículo 25 se refiere a los deberes del personal de salud. En tal virtud, la observación del asambleísta Espín indicó que supuestamente existirían contradicciones en el informe de mayoría respecto del deber de denunciar de los médicos, razón por la que es necesario reformar el numeral 14 del artículo 23. De igual manera, respecto del numeral 10 del artículo 25, se debe cambiar de 48 a 24 horas del plazo máximo de notificación a la Fiscalía. En tal virtud, asambleístas, cumplo con dar lectura de los numerales 14 y 25 de la propuesta final del artículo 25 del texto final de votación. Numeral 14. Artículo 25. De los deberes del personal de salud. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación conforme a la evidencia científica y los más altos estándares de atención en salud. En función de esta ley corresponde a las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 14. Guardar su secreto profesional y confidencialidad únicamente sobre lo relacionado con el procedimiento de intervención médica a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo en caso de violación. Numeral 10. Notificar a la Fiscalía General del Estado como autoridad competente en el plazo máximo de 24 horas toda la información con las que se cuente del presunto cometimiento del delito sexual contra la persona protegida por la ley. Se tendrán en cuenta las directrices y protocolos emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales a fin de proteger los derechos de las víctimas. Hasta ahí, asambleísta ponente y señores asambleístas, los cambios efectuados al texto final de votación del proyecto de ley en referencia. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. El señor secretario ha dado lectura a los cambios que hemos realizado en relación a este texto final que hoy por hoy presentamos. Estos cambios y observaciones nacen justamente de cada una de las intervenciones. Nuevamente rogaría a los señores asambleístas ubicarse en sus curules para escuchar al asambleísta ponente, Joana Moreira. Gracias, señora presidenta. Definitivamente, este texto final nos acerca como Asamblea Nacional. Quizás para algunos no es lo que hubiéramos deseado o querido desde un inicio, es verdad. Quizás no es la ley justa y reparadora que me hubiera encantado poder presentar el día de hoy. Pero no es menos cierto que luego de un debate exhaustivo, justamente de varios representantes del pueblo ecuatoriano, hoy tenemos un texto final que nos acerca a tener las voluntades del Pleno de esta Asamblea Nacional. Durante este debate hemos escuchado múltiples posiciones. La mayoría de ellas, y por no decir todas, han sido justamente dando a notar la desprotección que tenemos las niñas, mujeres y adolescentes en este país.
cómo nos agreden día a día, cómo somos víctimas de violencia sexual, cómo el sistema de justicia no nos protege y está dejando libres a violadores, cómo no existe un sistema de adopción efectivo en nuestro país, cuando esa sea la opción de la niña, mujer o adolescente violentada, cómo no existen las suficientes casas de acogimiento para las víctimas de violencia sexual, cómo el sistema de justicia es revictimizante, cómo hace falta fortalecer el sistema de salud pública en nuestro país. Es verdad y es real. Por eso, creo que la agenda en favor de los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes no debe acabar hoy. No debe acabar con la aprobación de este proyecto de ley, sino debe ser una agenda continua en el Parlamento de esta nueva Asamblea Nacional que tiene rostro de mujer. Porque son las mujeres quienes hoy por hoy hemos alcanzado puestos importantes en el Parlamento. Pero esos puestos deben servir para reivindicar la lucha de género, para marcar una agenda de derechos enfocados a nosotras. Es importante que el día de hoy definitivamente podamos ponernos del lado de la historia de las víctimas, que es solamente una batalla de esta guerra campal que nos acoge, por la cual muchas de nosotras estamos hoy presentes aquí. Definitivamente el informe mayoría se acerca más a lo que realmente debería ser una ley justa y reparadora, a lo que las víctimas de violencia sexual deben tener el derecho a acceder a una decisión, a no forzar, a no a la clandestinidad y no a seguir criminalizando, no a seguir condenando con cárcel a quienes el Estado nos ha desprotegido y nos ha abandonado. Definitivamente cuento con la voluntad de los compañeros asambleístas. Sé que en este informe de mayoría podemos unirnos y encontrarnos, a pesar de nuestras diferentes posturas. Y esperemos que esta no sea la única vez en esta nueva asamblea que estamos tratando este proyecto de ley. Y que sí, tal vez, y estoy muy segura de que podemos encontrarnos en una reformatoria, en la que podamos darle a niñas, mujeres y adolescentes los plazos que se merecen, que podamos brindarle la objeción de conciencia necesaria para que las niñas no puedan quedar fuera de acceder a este derecho. Y para terminar, compañeros, los plazos amplios justamente radican en las distintas condiciones de las víctimas de violencia sexual. Aquellas niñas de la ruralidad, de pobreza, extrema pobreza, de pueblos y nacionalidades indígenas, aquellas adolescentes y mujeres que no tienen la posibilidad de ir a una farmacia a comprarse una prueba de embarazo porque no tienen los recursos económicos, aquellas que no han tenido la posibilidad de acceder a una educación y ni siquiera tienen conocimiento de educación sexual o planificación familiar. Para aquellas que estos plazos las va a seguir forzando a maternidades. Pero en su totalidad estamos logrando que un gran porcentaje de las víctimas de violencia sexual puedan tener esa posibilidad de elegir. Los requisitos que no pongan un peso sobre las víctimas que ya han sido violentadas y que ya tienen temor y tienen miedo de su agresor, porque viven con él, en muchos de los casos, dentro de su hogar. Aquellas víctimas que necesitan el acompañamiento y el trabajo conjunto de varias instituciones, tanto Fiscalía como el Ministerio de Salud Pública. Aquellas víctimas que necesitan protección y cuidado, que no necesitan seguir siendo expuestas, que tienen miedo, compañeros. Son niñas que han sido violentadas, son adolescentes que han sido violentadas desde muy pequeñas por sus propios padres y que tienen miedo de salir y denunciar, y muchas de ellas ni siquiera saben lo que está ocurriendo en sus cuerpos, que muchas de ellas no saben que están embarazadas y que por eso hemos peleado tanto por plazos que les permita absolutamente a todas las víctimas de violencia sexual acceder al derecho a tomar una decisión. Nada más.
la objeción de conciencia, se respeta al médico. Se respeta esa norma constitucional de la objeción de conciencia, pero no podemos permitir que en la práctica un médico que es objetor de conciencia en una institución pública, que en lo público no realice interrupciones de embarazo y que en lo privado sí lo hace porque cobra. Eso es lo que no vamos a permitir. Esa extralimitación y obviamente el querer seguirse lucrando de una decisión, de una necesidad de las mujeres, es lo que buscamos con este proyecto de ley. Estamos a puertas abiertas a un cambio en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional progresista, pro derechos, una Asamblea Nacional que se enfoca en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía y sobre todo que va a normar y va a legislar por nosotras, por quienes hemos sido víctimas de violencia sexual en algún momento de nuestra historia. Compañeros y compañeras asambleístas, hoy tienen un poder de decisión importantísimo en sus manos. Quiero que se sensibilicen y al momento de votar se pongan en los zapatos pequeñitos de una niña de 10, 11 años que está embarazada y que no tiene ni siquiera la capacidad para poder continuar con un embarazo. Que solamente la miren a ella al momento de decidir su votación y hoy le den la oportunidad a tomar una decisión en las condiciones dignas, porque no se trata solamente de aprobar una ley por aprobar, sino una ley que se ajuste a lo que verdaderamente importa. Compañeras asambleístas, señora presidenta, muchas gracias. De esta manera, la asambleísta Johanna Moreira ha expuesto aquellos puntos modificados